Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos una conferencia en la cual vamos a revisar dos teóricos de la psicología social que en 1970 desarrollan su teoría de identidad social. Ellos son Henry Tagfeld y John Turner, que nos explican cómo los grupos tienen un papel muy importante en cómo nosotros construimos nuestro yo. Comenzamos. Nosotros podríamos responder desde el punto de vista de la conceptualización de la identidad como aquella construcción psicológica que caracteriza a los sujetos, los cuales lo hacen único y irrepetible. Por eso es que desde algunos autores en la psicología, cuando hablan, por ejemplo, de la identidad, puede estarse esto eh, asemejando o interconectando con conceptos importantes como el yo, la personalidad. Pero parecería que desde el carácter único e irrepetible que tiene la personalidad, la identidad es una construcción exclusiva nuestra como seres humanos. Sin embargo, en la psicología social, y es uno de los aportes interesantes que estos dos autores, Tagfeld y Turner, nos hacen a nuestra ciencia, tiene que ver con cómo esta identidad tiene un componente personal, este que es único y irrepetible, que hace que yo como individuo sea igual a mí mismo, diferente a los demás, pero existe también como parte de nuestro componente identitario una identidad que es de tipo social, y esta es construida en nuestra pertenencia a diferentes grupos a lo largo de toda la vida, pero también es construida por las relaciones intergrupales. Recordemos que nosotros pertenecemos a lo largo de la vida a diferentes grupos, pero cuando estamos en la pertenencia a este grupo, al cual estos autores le llaman endogrupo, o sea, mi grupo de pertenencia, yo también voy a estar con otros grupos compartiendo, porque este conglomerado es lo que forma la sociedad, y estos exogrupos van a tener una vinculación constante con mi endogrupo. Entonces, la identidad también se va a construir a partir de las relaciones intergrupales. Este sería una de las contribuciones o aportes importantes que hace a la psicología Henry Tagfeld, y luego John Turner es su seguidor, su discípulo, quien continúa con investigaciones en este sentido, y precisamente es el análisis de estos vínculos intergrupales. Ahora, según Tagfeld, nosotros a través de nuestra pertenencia a un grupo social, en interacción con otros grupos sociales, vamos discriminando aquellas características que nos construyen de manera identitaria, que a la vez es compartida por aquellos miembros que forman parte de mi endogrupo, pero que las voy haciendo consciente a partir de determinados procesos de comparación social. Por tanto, la identidad la construye no solo la pertenencia a los grupos en nuestros procesos de socialización primaria y secundaria, sino que también está relacionada con la relación intergrupal. Entonces, aun cuando las características de identidad sean individuales, esto solo está haciendo alusión a una parte de quienes somos. La otra parte tiene que ver con mi pertenencia a grupos, porque es identidad social por mi pertenencia a un contexto social donde el grupo ha sido mediador y por tanto carga todos aquellos valores, atributos, costumbres, normas, lenguaje también que en nuestra cultura se establece, pero por otro lado se dan procesos intergrupales de comparación. Aquí pasa algo muy interesante en esta teoría, y que tiene que ver con un paradigma que Henry Tagfeld le llamó paradigma del grupo mínimo. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando les hablaba en la conferencia anterior
pensábamos cómo el grupo, por ejemplo, tiene diferentes tipos de relaciones, a veces más tensas y a veces de cooperación del endogrupo con los exogrupos, y va a depender de las diferentes etapas por las cuales transita el grupo a lo largo de su desarrollo. Un grupo que está en un momento donde se está identificando, y es la primera fase que Worschel, que es uno de los autores que desarrolla un modelo cíclico de cómo el grupo va transitando por diferentes etapas a lo largo de su vida, y él dice, en la primera fase propiamente del desarrollo grupal, que es la fase de identificación grupal, es donde el grupo está conformando su identidad. Ahí van a darse relaciones muy tensas con los exogrupos. Esto lo estudió también Henry Tagfeld, y él dice, se da acá un paradigma que es común a los diferentes grupos. Hay una especie de sobrevaloración del endogrupo y una discriminación del exogrupo. ¿Por qué pasa esto? Porque el grupo está en un momento en el cual es necesario identificarse, responder a la pregunta de quién somos, quiénes somos, qué nos hace especiales, únicos, diferentes del resto. Pues para eso va a buscar aquellas características que refuerzan la importancia de su grupo, de cómo este grupo es importante para satisfacer las necesidades y por qué pertenezco a este y no a otros. ¿Sí? Entonces hay un momento de valoración positiva del endogrupo y un momento a la vez de valoración negativa del exogrupo. Es decir, nosotros tenemos algo positivo que en cambio ellos no, y eso hace que la valoración hacia el endogrupo sea positiva y hacia el exogrupo o los exogrupos sea negativa. Esta discriminación exogrupal que se da sobre todo en el primer momento de formación del grupo, porque están identificándose los miembros unos con otros, consolidando el sistema, la unidad, la cohesión grupal, siempre va a ser una constante según Henry Tagfeld, y por eso le llamó paradigma del grupo mínimo en los distintos grupos a lo largo de toda la vida. Y es John Turner aquel que sistematiza cuáles son estos procesos de categorización que se dan en el endogrupo. En primer lugar, estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de categorización social. Si bien les decía que en la teoría de intercambio social, el sociólogo Blau hablaba de por qué las personas conforman un grupo, y él decía, hay un proceso de búsqueda de satisfacción de necesidades en el cual las personas generan procesos de atracción y de seducción también para juntarse con aquellos con los cuales puede, a través de relaciones equilibradas, satisfacer y recibir estas recompensas, y por tanto va a aceptar que debe, en cambio, otorgar a las otras personas también aquella satisfacción de las necesidades que viene buscando el grupo. Ahora, cuando Tagfeld y Turner hablan acerca de su teoría de la identidad social, ellos dicen las personas conforman un grupo a partir de los procesos de categorización social. Por ejemplo, usted es un grupo de skaters, si fuéramos a hablar un ejemplo de la juventud, y se reúnen en un parque específico que tiene ciertas condiciones del terreno que hace que usted pueda hacer sus prácticas, y ahí comienza a identificarse con otros jóvenes que también tienen iguales gustos, habilidades o intereses por desarrollar habilidades. Entonces, esa construcción de nosotros hace que en torno a una categoría que es común al resto de personas, usted va a identificarse como grupo, como participante, como parte de ese conglomerado o conjunto. A partir de este proceso de categorización en el cual en torno a iguales categorías las personas se identifican, también se dan procesos, entonces hice la segunda palabra precisamente, se dan procesos de identificación. Hay una categoría social, yo me estoy categorizando a los otros, identifico quienes al igual que yo
están reconociéndose en iguales categorías y este proceso de identificación social hace que nos podamos conformar como grupo. Y a partir de ahí comienzan importantes procesos de comparación social en el cual como miembro de este endogrupo voy a compararme con los exogrupos y que en un primer momento sobre todo las relaciones exogrupales son tensas porque como estoy afianzando mi identidad de grupo, pues voy a discriminar, valorar negativamente a los exogrupos. La teoría de Turner, que da continuidad a estos enunciados de Henry Tagfeld, él habla de tres supuestos básicos y él dice, en primer lugar, nos encontramos el autoconcepto y el autoconcepto sería este proceso de categorización que hace que yo me defina en base a una categoría, una idea, un enunciado, un concepto en el cual me reconozco. Ahora, también se van a dar en segundo lugar los niveles fundamentales de la categorización de este autoconcepto, porque va a haber cuestiones que tengan que ver solo conmigo, yo con mi historia, y otras que tienen que ver con el nosotros y que son características del autoconcepto que son compartidas por aquellas otras personas que también forman parte de similares contextos socioculturales. Entonces, el autoconcepto va a ser el conjunto de todas las categorías que el sujeto percibe como propias o definitorias de sí mismo en cualquier momento dado. Sin embargo, sabemos que estas categorías no van a ser todas exclusivas del sujeto, sino que muchas van a ser parte de la construcción social que hacemos de nuestra identidad. Entonces, esta reflexión que tenemos en este momento planteada nos hace nuevamente cuestionarnos el carácter único e irrepetible de la personalidad. Tal vez viene siendo más único y irrepetible la manera en la que configuramos todos estos aprendizajes, conceptos que nos construyen como identidad, pero que sabemos que no son exclusiva nuestra, sino que son de aquellas personas o que son compartidas por aquellas personas que han formado parte de los grupos a lo largo de nuestros procesos de socialización o que en el presente constituyen nuestro endogrupo. Quiere decir, todos los grupos internos y nuestros grupos actuales de pertenencia. Pero desde la teoría de identidad social hablamos también de que no podemos mirar esta construcción desde el endogrupo, sino que también como se dan procesos de comparación social, la identidad se construye también en esta relación endogrupo-exogrupos. Existen entonces tres niveles de la categorización del yo. El nivel superior es el nivel de lo humano. Cuando vamos a conformar nuestra identidad o nuestro autoconcepto, la primera conceptualización tiene que ver con el hecho de nosotros mismos ser seres humanos. Y esto, como pertenecientes a una especie, nos da una serie de categorías, características que son compartidas por aquellas personas que también, por supuesto, serán seres humanos. El segundo nivel está relacionado con precisamente esta pertenencia a grupos. Esta relación endogrupo-exogrupo es la que corresponde al nivel grupal. Nivel superior, el nivel de lo humano, es el hecho de ser humano. Nivel intermedio se da por estas semejanzas hacia el endogrupo, o sea, hacia el intragrupo o hacia el interno del grupo y estas diferencias exogrupales o intergrupales, donde el grupo va a
reconocerse a sí mismo en torno a similares categorías y va a discriminar a los exogrupos en torno a categorías ya no compartidas. Entonces, este nivel de lo grupal es en el cual, como parte de mi construcción del autoconcepto, yo me reconozco en categorías que son comunes y afines a aquellas personas que forman parte de mi grupo de pertenencia. Y el nivel inferior de la formación del autoconcepto o categorización del yo lo constituye lo personal, singular, individual, en el cual yo identifico también, incluso dentro de mi mismo grupo, aquellas características que son exclusivas y que me diferencian, incluso aun cuando comparto ciertas características en el nivel de lo humano y lo grupal, me hacen a mí único e irrepetible. Quiere decir que cuando pensamos en la identidad, tendríamos que necesariamente decir que hay un proceso de construcción social de la identidad personal, porque voy a identificar o reconocer en mí características que son comunes a otros seres humanos, compartidas también por mis grupos de pertenencia, por mi endogrupo, que están conformadas a partir de el vínculo intergrupal, o sea, esta relación endogrupo-exogrupo, y por otro lado, mi construcción singular individual que atraviesa el nivel inferior. Como yo, incluso al interno de mi grupo, me diferencio de los otros integrantes. Entonces, estos tres grandes niveles van a participar en la construcción de mi autoconcepto. Esta idea de cómo conformamos entonces nuestra identidad o nuestro autoconcepto está, como ya les he explicado, muy relacionada con los vínculos intergrupales, intragrupales, donde hay una definición del yo y también hay una evaluación negativa del no yo. Y estos son dos términos que estos autores, estos teóricos plantean. Va a haber una tendencia, sobre todo en estas etapas iniciales de construcción identitarias, donde hay una valoración con una tendencia positiva del yo y por el contrario, va a haber una tendencia a una evaluación negativa del no yo. O sea, valoración positiva del endogrupo y de aquellas categorías compartidas que construyen mi yo y, contrariamente, una valoración negativa del no yo o de aquellas características de los exogrupos, cuales yo discrimino y que por tanto yo enuncio, identifico que no forman parte de mi yo. Entonces, de nuevo, hay una relación entre el yo y el no yo, donde las características o atributos, categorías que construyen mi yo van a estar valoradas más positivamente y en cambio aquellas que forman parte del no yo van a tener una valoración negativa y estas van obviamente a pertenecer a los exogrupos. Entonces, Turner nos dice, ¿cuándo surge un grupo? Cuando las personas, dos o más personas, pueden percibirse e identificarse recurriendo a alguna categoría compartida endogrupo, exogrupo. Recordemos, una categoría que es compartida por quién soy, el yo, y quién no, el no yo. Por tanto, ¿va a existir un grupo psicológico? Sí, y solo si dos o más personas se perciben a sí mismas recurriendo a alguna categoría compartida, endogrupo, exogrupo. Estas teorías de identidad social forman parte de los estudios de la cognición social. Fíjense que está muy relacionada como desde el punto de vista cognitivo nosotros nos autonominamos y conceptualizamos en torno a ciertas categorías que conforman nuestro autoconcepto, pero que en la identidad va a estar
estrechamente vinculado a las relaciones intergrupales. En estas relaciones intergrupales habría entonces que tomar el vínculo entre endogrupo y exogrupos. ¿Endogrupo quién es? Nuestro grupo de pertenencia. Exogrupos son nuestros grupos de referencia. Ahora, ¿cuándo somos capaces ya de no discriminar, aunque siempre hay una valoración negativa de los exogrupos por sobre la nuestra, cuando el grupo ha alcanzado un nivel de cohesión tal que es capaz de cooperar con los exogrupos para poder garantizar el éxito de la tarea, metas, objetivos comunes que los grupos se han planteado? Entonces, acá nuevamente aparece la figura del líder como una persona importante dentro del endogrupo que va a ayudar a que el grupo concluya su tarea o llegue a aquellas metas que se va planteando a lo largo de toda su vida. Este líder, por tanto, va a ser aquella persona que encarna el ideal del grupo, aquella persona que tiene todas las cualidades que el grupo valora de manera muy positiva para poder conseguir sus metas. Entonces, el miembro prototípico del grupo va a ser el líder, por tanto, él va a ser el mayor atractivo intragrupal y por tanto va a ser también el mayor repulsor intergrupal o exogrupal. El líder garantiza que el grupo se mantenga junto también en torno a su tarea. Él va a ser el ideal desde el prototipo del grupo y a la vez, por tanto, va a ser aquel mayor repulsor intergrupal. Entonces, la interacción entre endogrupo y exogrupos va a ser competitiva. Solo aparece la cooperación cuando el grupo ha sido maduro y necesita en verdad cooperar con los exogrupos para lograr llegar a estas metas que de pronto de manera aislada como grupo no puede lograr. También son de mayor impacto. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de jóvenes que está en defensa, por ejemplo, de los animales y como grupo colectivo, activo, pues puede generar, por supuesto, acciones grupales importantes, pero no es hasta cuando empieza a cooperar con exogrupos que logra realmente cambios importantes desde el punto de vista político en este tipo de situaciones. Entonces, un grupo aislado, asimismo como decíamos, un individuo aislado difícilmente puede gestar grandes cambios, se necesita de un grupo. También podemos decir que los mayores impactos y transformaciones sociales se van a dar cuando un grupo, un endogrupo, es capaz de cooperar con otros exogrupos. Ahora, la fuente de conflicto intergrupal siempre va a estar anclada o apoyada en estas competiciones interpersonales e intergrupales. Asimismo, como el líder constituye el prototipo del grupo, todos los grupos van a tener un prototipo grupal. Este prototipo grupal tiene que ver con la categorización o proceso de categorizaciones que el grupo tiene y que le dan identidad. Ahora, este término de los prototipos nos está hablando la teoría de autocategorización del yo de Turner, que es la continuidad que le da a la teoría de identidad social de Tacfel. Y esta idea de los prototipos grupales tiene que ver con la representación subjetiva de los atributos definitorios. Estoy hablando, por ejemplo, de las creencias, de actitudes, de conductas que van a ser activamente construidas y compartidas por los miembros de un mismo grupo. Entonces, las personas
para poder sentirse aceptadas y por tanto para reconocerse e identificarse como miembro de el grupo, van a tratar de asumir y considerar y hacer aquellas conductas e incluso reconocerse en iguales creencias, valores, conceptos que el grupo ha establecido como prototípicos. Y por tanto, la conducta individual va a verse influida y mediada por aquellos prototipos del grupo. Acá se da un proceso interesante que estos teóricos llaman despersonalización. No estamos hablando de un trastorno mental de tipo psicótico en el cual la persona se despersonaliza, sino que entiéndase a la luz de esta teoría que la despersonalización está relacionada con el hecho de asumir una identidad de grupo y con el hecho de responder a esas expectativas desde los prototipos grupales, que sería aquello que el grupo acepta como norma, como creencia, como conducta o como actitud ante determinadas categorías que comparte el grupo. Entonces, la persona sufre un proceso de despersonalización. Quiere decir que va, aun cuando considere que determinada postura o actitud está contraria a lo que ella está pensando, puede ser capaz de resolver esta disonancia cognitiva y terminar haciendo aquellas conductas que son las aprobadas por el grupo porque la persona tiene que responder a este prototipo grupal. Recordemos que si bien el grupo, el líder del grupo es el prototípico, el resto del grupo también va a encarnar aquellos prototipos que el grupo, como representación subjetiva, comparte y establece para cada uno de sus miembros. Entonces, un grupo que está cohesionado quiere decir que todos sus miembros están activamente asumiendo el prototipo del grupo. Entonces, esta mirada también un tanto etnocentrista, por supuesto, va a generar estereotipos. Estereotipos que también no solo van a ser mirados a la luz del grupo hacia su interno, sino que también son estereotipos hacia los exogrupos que constantemente también están siendo valorados y que sabemos que se da un paradigma de grupo mínimo en el cual se valora negativamente y solo en un momento de madurez del grupo es capaz de cooperar con estos exogrupos. Entonces, pueden darse efectivamente procesos de discriminación en tanto prejuicios porque son estereotipos que valoran negativamente a los otros grupos. Es importante prestar atención a todo este proceso de estereotipaje, que si es negativo, pues genera prejuicios sociales, porque nosotros nos manejamos desde juicios que previamente están establecidos no solo hacia el endogrupo, sino también a estos grupos de referencia. Por tanto, retomemos tres ideas fundamentales en estas teorías que nos explican cómo la identidad se da como construcción social y que cada individuo tiene en sus componentes identitarios una identidad que es personal y otra que es social y que ésta se va a conformar por la pertenencia a un endogrupo y también por las relaciones intergrupales endo-exogrupal. Entonces, tres ideas centrales de esta teoría, y voy a retomarlas, es los procesos de categorización, los procesos de identificación y los procesos de comparación social. Siempre vamos a categorizar. Nosotros vamos a tener una tendencia a categorizar los objetos, a nombrarlos. Y estas categorías nos van a permitir comprender nuestro entorno social. Asimismo, lo que lo hacemos con el mundo material desde el punto de vista de la generación de conocimiento de nuestro entorno subjetivo, nosotros también vamos a nombrar y categorizar aquellos atributos
o conceptos que nos permiten identificar al resto y también a nosotros mismos. Cuando estos procesos de categorización nos permiten ubicar a sujetos que se reconocen y perciben a sí mismos en iguales categorías a partir de la relación entre grupos y exogrupos, entonces ahí van a surgir los grupos. Entonces, también como segunda idea están los procesos de identificación. En este sentido, nosotros nos vamos a identificar con grupos con los que nosotros creemos que podemos pertenecer porque nos estamos reconociendo e identificando con iguales categorías. Entonces, nosotros vamos a construir esta mirada unitaria colectiva, esta percepción de ser un conjunto, un sistema, un todo, a partir de estos procesos de identificación que nos hacen pensar en nosotros como miembros de un grupo que definen una identidad social. Entonces, en tercer lugar, y es la tercera idea central de esta teoría que hemos visto, es la que hace alusión a la comparación. De alguna manera, nosotros nos vemos iguales a los demás, pero también tratamos de tener ciertas distinciones que nos hagan exclusivos, únicos, irrepetibles, no solo desde el punto de vista del yo, la personalidad, sino también desde el nosotros como integrantes de un grupo. Entonces, el grupo, como grupo interno, como endogrupo, va a compararse también, a autoevaluarse en relación con el resto de grupos que pertenecen al mismo contexto. Recordemos que en un momento inicial la relación va a ser muy conflictiva de manera intergrupal porque el grupo afianza su identidad discriminando a los exogrupos. Entonces, esta teoría que hemos visto nos permite continuar explicando la importancia que tienen los grupos para nosotros poder construir quiénes somos, nuestra identidad. Y por tanto, el abordaje que hacemos en la psicología para poder comprender la historia de un sujeto o por qué en determinado momento de la vida la persona puede tener alguna experiencia en la cual se le dificulta el vínculo interpersonal o procesos de adaptación. Vamos a tener que hacer un análisis de todo el devenir histórico, de cuáles han sido los grupos de pertenencia y cómo se han dado también estas relaciones intergrupales, porque la persona se ha construido de manera social también, como hemos visto, y nuevamente reafirmamos el papel que los grupos tienen como mediadores en la relación del individuo y la sociedad. Esta teoría nuevamente refuerza la importancia de los grupos y por eso constituye no solo un ámbito social, un contexto, un espacio, sino que la psicología necesita tener un dominio de estas teorías y luego herramientas para poder utilizar los dispositivos grupales, porque son el entorno natural donde nosotros nos constituimos como individuos. Y nuestra identidad está atravesada, como hemos visto en la clase de hoy, por nuestra pertenencia a disímiles grupos sociales a lo largo de toda la vida. Espero que les haya resultado interesante la clase. Ahora nos queda revisar, profundizar de manera autónoma en estos contenidos. Vamos a tener una guía de lectura, vamos a revisar el capítulo número 1 del texto de Psicología y Dinámicas de Grupo de Pilar González. Ahí vamos a ver desde las propuestas de la sociología, este pensamiento también sociopsicológico de cómo los grupos nos construyen como individuos y que hace que sean muy importantes que nosotros los estudiemos para poder utilizar dispositivos grupales para el diagnóstico y la intervención. Van a realizar la guía de lectura de la cual disponen en su sistema y nos veríamos, por supuesto, en la tercera hora de la clase para tener un foro en línea. Vamos a discutir sobre esto y los temas que hemos venido compartiendo desde estas semanas iniciales. Espero que se sientan muy motivados a seguir conociendo de estas teorías de los grupos
para poder en un momento posterior comenzar a coordinar grupos. Hasta entonces nos vemos. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta conferencia y les espero la próxima semana. Por favor, como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones para de esta manera puedan enterarse de que les he subido un nuevo material interesante desde las teorías de la psicología y dinámicas de grupo. Entonces, hasta entonces, cuídense mucho, nos vemos, muchas bendiciones.